Ya, ¿eh? Sí. Me saludó así ese cuerpo. Me dio la mano fuerte, pero cuando dijo mira cómo manejaste mi dedito. Recuerden la tarea, hermanos. La tarea es que me entreguen en varias hojas, porque una hoja no es suficiente, en varias hojas, habiendo leído primera y segunda de Timoteo y Tito, tienen que entregarme, en primer lugar, la referencia, y luego después de la referencia, no las palabras de la Biblia, pero sus propias palabras, diciéndome qué le está mandando Pablo a Timoteo o a Tito. No cualquier mandamiento, sino imperativos ministeriales. Ministeriales, que tengan que ver con el ministerio. Vamos a brincarnos algunos puntos, pero en interpretación teológica quiero presentarles o recordarles más bien, porque ya lo mencioné ayer, la mejor herramienta para una interpretación teológica en nuestra hermenéutica. El número 2 arriba en la página 56. La analogía de la fe o de la escritura. Ahora, hay dos grados de analogía de la fe que debemos tomar en cuenta. La primera es la analogía positiva, es decir, aquella que es fundamentada inmediatamente en un pasaje de la escritura. Enseñanzas claramente establecidas, sostenidas por tantos pasajes que no hay duda de su significado. Ningún otro pasaje contradiciendo tal enseñanza. Tales enseñanzas claras son una ayuda en interpretar pasajes que no sean tan claros. Por ejemplo, la enseñanza de la Trinidad es una doctrina claramente enseñada por muchos pasajes. La analogía de la fe nos ayuda en una interpretación teológica si vamos a un pasaje que aparentemente diga que no es la Trinidad, entonces nuestra interpretación es incorrecta. Porque muchos pasajes en la Biblia nos enseñan sobre la Trinidad. Por ejemplo, la igualdad entre el Padre y el Hijo. Si llegamos a 1 Corintios 11, y Pablo dice que la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza del hombre es Cristo, y la cabeza de Cristo es Dios, ¿cómo debemos interpretar esas palabras de Pablo? ¿Qué quiere decir entonces que Cristo está por abajo de Dios? ¿Es un semidios? No. Debemos interpretarlo en el contexto. La analogía de la fe, recordándonos, son iguales. Dios de Dios, es la frase de Nicea. El mismísimo Dios, de la misma sustancia. Homoiousis, la frase ahí griega de Nicea. Debemos interpretarlo entonces de que en cierto sentido, así como la mujer está por abajo del hombre, Cristo está por abajo del Padre. Ahora, ¿es la mujer y el hombre diferente en esencia? No, somos humanos los dos imagen de Dios, según Génesis 1, 26 y 27. Pero la mujer está sujeta al hombre en términos de la economía, en términos de la ley de la casa, en términos de el orden establecido por Dios mismo. No es que sean diferentes en esencia, pero sí tienen un rol diferente. Igual Cristo y el Padre, son Dios ambos. Pero en el rol de la redención, el Hijo dice, no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿No son diferentes de esencia?
pero tienen un rol diferente. El Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Padre. El Padre es Dios, el Hijo es Dios. La interpretación teológica nos ayuda a no cometer el error de una subordinación de esencia del Hijo al Padre, sino una subordinación económica, De funciones. de reducción de funciones, gracias, del Hijo al Padre. Esa es la mejor herramienta que tenemos en la interpretación teológica. Ahora, hay una analogía general. La analogía general no descansa en enunciados explícitos de la Biblia, pero en la enseñanza amplia de la misma. La analogía de la fe no va a tener siempre el mismo grado de autoridad. Su autoridad va a depender de varios factores: el número de pasajes que contienen tal doctrina, la unanimidad de correspondencia entre los diferentes pasajes, la claridad de los pasajes, la distribución de los mismos. Por ejemplo, si hay cierta doctrina que solamente un pasaje la dice, vamos a reconocer que su posición es débil en nuestra interpretación. Por ejemplo, sin miedo a represalias, no va a cambiar su calificación en el examen final. Levanten la mano los que entienden que 1 Corintios 11, versículos 1 al 16, enseña que la mujer debe llevar algo sobre su cabeza: un velo, un sombrero, un shal, lo que ustedes quieran. No somos presbiterianos. Es un solo pasaje. Yo creo en ello. Yo tengo un tratado escrito sobre ello. ¿Sabes qué es 1 Corintios? ¿Qué? 1 Corintios 11. Pastor, Mande. bueno, creo en el pasaje, pero no creo que es una imposición. O sea, puede ser que sí lleve a la persona, a la mujer, la cosa, pero no pienso que es de tal imposición. Por eso pregunto, ¿no? Al mismo, o sea, yo creo el pasaje, entiendo ese pasaje que debe de llevar algo en la cabeza, Sí. pero no creo que es de tal imposición como por, no sé, no me viene otro ejemplo en la cabeza. Ahora, no quiero que se vuelva un debate sobre el velo. mi ilustración es esa. A ver, ¿cuál es la...? 1 Corintios 11. Mi ilustración es un solo pasaje. No es muy claro. Hay debate sobre su significado. Hay mucho debate sobre señal de autoridad, que simplemente es una sola palabra. Exousia en griego. Autoridad, exousia. Hay mucho debate. Y por lo tanto, ¿creen ustedes que voy a venir aquí y enseñarlo? No. ¿Creen ustedes que me voy a pelear con alguno? Con ninguno. Por eso, no. Tenemos que aprender, hermanos, que en la analogía de la fe está constituida de muchas montañas. Montañas unas increíblemente grandes, como Monte Everest, que no se pueden perder, que no pueden ocultarse. La doctrina de la Trinidad, el nacimiento virginio, la humanidad y divinidad de Cristo, la segunda venida, la resurrección. Es un Monte Everest, ahí está, no lo mueves ni con nada. Pero luego están estos cerritos pequeñísimos ahí, que si parpadeas no los ves. El velo de las mujeres. Para mí es eso, un velo pequeñísimo, que no vale la pena. No voy a derramar sangre sobre ello, no voy a escribir más, no voy a debatir a nadie. Ahí está. ¿Lo ves o no lo ves? No importa. ¿Ves o no ves el Monte Everest? Muy importa mucho. Porque si no ves el Monte Everest, no eres cristiano. La salvación por gracia. La salvación por gracia, está ese Himalaya ahí, ¿no? Están los Andes de las doctrinas de gracia. Pero hay ciertas doctrinas en la analogía de la fe donde no vale la pena derramar sangre. Vamos a pelearnos si el fruto de la vid es vino o no vino, alcoholizado o no alcoholizado. Una copa o muchas copitas. Pan completamente hecho según una receta escondida bajo una piedra en Jerusalén. Y por lo tanto perfecta, sin nada de levadura. No nos vamos a pelear por eso, hermanos.
No son las montañas del Himalaya o del Andes en la analogía de la fe. Son unos cerritos pequeñitos, algunos hechos de medio grano de arena. Tenemos que entender eso. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces lo vemos y lo volvemos un Monte Everest. Y si nadie lo ve, tú estás mal, que no lo puedes ver. No, hermanos, no hagamos eso. La analogía de la fe es útil como herramienta de la teología únicamente cuando son ese tipo de doctrinas. Muchos pasajes, claros todos, irrefutables, no hay debate alguno. Pero si es un solo pasaje, no es muy claro, hay mucho debate sobre ello, no vale la pena pelear por ello. Yo soy un convencido amilenialista. No me voy a pelear con ningún premil, con ningún postmil. Me voy a pelear con los dispensacionalistas, eso sí. Pero con un premil o un postmil, para nada. Tenemos que saber qué batallas tomar. Tenemos que saber. Tenemos que ser humildes y decir, esta doctrina que tengo yo, esta práctica, ¿sabes qué? Quizás tú no la veas, pero no cesamos de ser hermanos. Tenemos que saber eso. La analogía de la fe en teología es eso. Ahora, la herramienta mejor para ustedes, para mí, es la confesión de fe. Porque son grandes montañas. En la confesión de fe no está el velo. Y saben que los bautistas reformados del siglo XVII usaban velo. Lo puedo demostrar históricamente. En la confesión de fe no están los instrumentos de música. Y saben que los bautistas reformados en el siglo XVII no usaban instrumentos. En la confesión de fe está el cantar salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Sabían que hubo un gran debate en el siglo XVII entre los bautistas? Porque los bautistas originales no cantaban, pensaban que era demasiado mundano. Hasta que uno de ellos, de apellido Kifi, dijo, hay que cantar, hermanos, ¿cómo que no estamos cantando? Y lo enseñó claramente y entró a la confesión de fe. Los elementos de la confesión de fe, en los capítulos, esa es la cadena de los Andes. Esa es los Himalayas. Son los que vale la pena usar como analogía de la fe. Si no está ahí, no te pelees por ello. Así es sencillo. Conozcan su confesión de fe. Muchos de ustedes la profesan tener como su confesión de fe. Y si no tienes la de 1689, quizás tengas la de Westminster, la de los presbiterianos. Y si no tienes la de presbiterianos, a lo mejor tienes la congregacionalista, tienes la de Saboya. O a lo mejor te gusta la de 1644. O la versión más moderna de New Hampshire. Pero úsala, conócela. Aún si tú dices, no, estoy satisfecho con el credo de los apóstoles, pues úsalo y conócelo. Es lo mínimo que podemos tener. Es la analogía de la fe. Por ejemplo, en el credo de los apóstoles, creo en Dios Padre. ¿No se puede ver esa montaña? Increíble, ¿no? Si alguien niega a Dios Padre, ni siquiera es cristiano. Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, el nacimiento virginio, su muerte y resurrección, su venida, la comunión de los santos, la Santa Iglesia Católica, es decir, universal en latín. Si alguien no cree en eso, pues, aún desde el siglo II ya estaba separado. Es la analogía de la fe. Muchas veces malinterpretamos un pasaje porque no aplicamos los tres al mismo tiempo. No vemos la riqueza del pasaje porque no aplicamos los tres al mismo tiempo. No podemos instruir en el pasaje porque no vemos los tres al mismo tiempo. Estudiar las palabras y la gramática del texto, estudiar el tiempo, la cultura, el lugar, la época del texto y estudiar la teología del texto. Mándeme. Estas no son cosas implícitas como lo del velo, pero ¿cómo se le puede llamar a estas cosas que... Explícitas, claras. ¿Así se les llama a estas cosas por las cuales no vamos a debatir? Exactamente. Okay. No hay debate alguno en ello.
¿De verdad ustedes ¿cómo se dice? Debatirían. ¿Con otro cristiano sobre la Trinidad? Yo no. No. Pues si alguien dice que no cree en la Trinidad, pues no eres cristiano. No, pero yo A lo me mejor eres refiero, unitario, testigo de Jehová o mormón, pero no eres cristiano. pero yo me refiero a estas cositas del velo, ¿así Sí. explícitas? Esas son las explícitas. pequeñas. Sí, las Son pequeñas. pequeñas. Por Se eso- llaman, los teólogos la llaman adiáfora. Ah. Las cosas inconsecuentes, indiferentes. Pero si No. se te cruzan en un estudio bíblico, pues las tienes que ver o las Ah, sí. ignoras. No, si tú estás predicando. Por ejemplo, yo tengo varios amigos pastores. Y les he preguntado, ¿ya predicaste 1 Corintios? Y algunos me han dicho que sí. Y le digo, mándame tus sermones de 1 Corintios 11. No, tal. Porque quiero saber cómo lo interpretan. Quiero saber qué dicen. Yo recuerdo todavía cuando estaba ahí en Carolina del Norte y tocaba leer, en la lectura consecutiva tocaba leer 1 Corintios 11. Yo nomás estaba esperando a ver que lo lean, a ver qué dice, qué dice. Igual que cuando en una iglesia carismática hay una pastora y llega a 1 Timoteo 2 o a 1 Corintios 14, versículos 33 y 34. ¿Te imaginas una pastora leyendo 1 Corintios 14, versículos 33 y 34? Meten más velocidad. O se lo brincan. ¿Ustedes creen que no se lo brincan? Por ahí anda un comentario de 1 Corintios de Gordon Fee. ¿Saben cómo resuelve Gordon Fee su problema por ser feminista? Dice que no está en el texto original. Qué fácil, ¿no? No está en el texto original. Solamente porque una familia de manuscritos llamada Cesarea, código Besai, mueve esos dos textos al final del capítulo. Y esa es su razón de que no está en el texto original. Sí está en el texto original. En el manuscrito Besai está al final del capítulo. Pero en miles de manuscritos, sean estos egipcios o sean estos mayoritarios, está el texto. Pero como él es feminista, no le gusta el texto. No va con su teología. Se lo brinca. No está. Hermanos, no perdamos el punto. No vamos a encontrar otra persona que esté al 100% de acuerdo con nosotros. Nunca. Nunca. Pero sepamos cuáles cosas son adiáfora, indiferentes, y no dividamos sobre ello. Unámonos en las que son esenciales, en las que son esas grandes montañas del Himalaya y de los Andes. Adelante, Cristian. Creo que un ejemplo de eso puede ser la discusión que tuvo Lutero con Zwingli, ¿no? Bueno, esa fue un poquito más profunda, porque realmente sí tenía que ver mucho, porque en ese contexto es un sacramento. Y en ese contexto tienes que acordarte que Lutero, para él, la gracia del sacramento está en el sacramento mismo. Y para él estaba atada a que fuera Cristo. Y si no es Cristo, no hay gracia. Entonces, esto sí esa división sí estuvo justificada. Ahora, pero aún Zwingli, según la leyenda, los historiadores pelean si es verdad o no, aún Zwingli le extendió la diestra. Le extendió la diestra y le dijo, aunque no interpretemos esto, dame la mano, seamos hermanos. Pero no se la dio. Y la leyenda es que Lutero no se la dio. Y se dividió la reforma. Qué triste, ¿no? Ahora, yo no justifico que Lutero no le haya dado la diestra, pero sí era un debate justificable. Porque tiene que ver con la esencia del sacramento, con la gracia del sacramento. No es en el pan o en la copa que está la gracia, como Lutero creía, porque está Cristo en él. No es. Es por lo que simboliza, es por lo que significa, lo que entendió Zwingli. No es que el pan sea Cristo, no es, esto es mi carne, no, esto simboliza mi carne. ¿Cuál es la gracia? La gracia de la cruz. Es un medio de gracia porque nos recuerda, como vimos el domingo pasado, que Cristo murió por nosotros. Mándame. Hablando de esto, el caso Zwingli y Lutero,
y tantos autores que hay de comentarios bíblicos, nuestra postura, viendo el Everest y no viendo los cerros de abajo, es tomar lo bueno y lo mejor de cada uno, no ver quién está mal. O sea, no se trata de ver quién está mal y quién está bien para tomar una postura. Porque si vamos con eso en mente, pues entonces no le vamos a hacer caso a ninguno. Exactamente. Sí. Exactamente. Muy buen comentario. Porque con esto que dije de Gordon Fee, a lo mejor digan, no, pues no sirve Gordon Fee. Sirve mucho. Es un excelente comentarista. Yo lo tengo. Yo he buscado tener 2 o 3 los mejores comentarios en cada libro de la Biblia. Y Gordon Fee es uno de los que tengo de 1 Corintios. Porque aunque no estoy de acuerdo con él en su teología feminista, en donde no se aplica esa teología, es excelente. Entonces podemos discernir. Ningún comentario es inspirado. La Biblia siempre al lado. Por ejemplo, vamos a tirar a la basura a Calvino porque es presbiteriano y paedo bautista. Claro que no. Claro que no. ¿Saben qué? Yo no conozco en toda esta tienda, Julio, me corriges, un comentario de un bautista. ¿Hay un comentario de algún bautista? Yo creo que no hay ni uno. No hay ni uno. Porque no hemos sido famosos por escribir comentarios. Casi todos son o episcopales, presbiterianos, luteranos. Nos han ganado. Ese fue el reto que les tiré a los graduantes del módulo en el seminario en Colombia el año pasado, que se graduaron 50 estudiantes, 54 estudiantes. Yo les dije, ahora escriban un comentario. Ahora hagan algo por la teología que saben. Porque no hay. Si no hay ni siquiera en inglés, imagínense en español. Conozco una persona que desechó a MacArthur porque es dispensacionalista y ya no quiere saber nada de MacArthur. No, pues, Pero no es dispensacionalista, ¿sí? sí es. Pero no es el clásico. No es el clásico. Él ha avanzado mucho. Él se pelea con los clásicos. Pero pues es pérdida de esa persona. Sí, Es lamentable, es pérdida para él, porque MacArthur es un excelente. Yo lo escucho constantemente, MacArthur. Es un gran expositor y sabe predicar. Y Tolopilo, que es su traductor, es un excelente predicador. Ahora, si ustedes no los escuchan porque son dispensadores, pues es para la pobreza de ustedes. ¿Se imaginan si Calvino viniera? ¿Ustedes creen que no lo íbamos a poner a predicar? Por favor, predíquenos. Por favor, se lo rogamos. Pero es que es presbiteriano y paedo bautista. ¿Y? Hermano Calvino, no va a decir nada del bautismo, por favor. Y del gobierno de la iglesia, pero adelante con todo el resto. Pues claro, ¿no? Qué suave, ¿no? Que predique, ¿no? así es. Bueno, vamos a ir a las advertencias. ¿Recuerdan ayer? En el camino de nuestra hermenéutica, al aplicar la gramática, la historia, la teología, no está sin peligros. Ahora, hermanos, no creo que ni uno aquí de nosotros sea tan ingenuo para decir que venimos al texto sin prejuicios y sin perjuicios. Todos venimos con esas presuposiciones, todos, no hay nadie. Si alguien dice, yo vengo al texto sin presuposición, esa es tu presuposición y está falsa. Porque todos venimos con presuposiciones, con ciertas ideas. Con esas ideas de lo que dice el texto, de lo que debe significar. Ya las traemos y leemos el texto y según nosotros ahí está. Estas advertencias que les voy a mencionar en esta hora no son para desanimarnos. Es verdad, cuando yo la leí en el libro de Carson, porque provienen de un libro, estas advertencias, cuando yo las leí, yo quise tirar la toalla y dije, ya no vuelvo a enseñar y ya no vuelvo a predicar. Pero no, hermanos, no quiero que ni uno de ustedes se me desanime en el estudio o en la exposición de la Escritura. Cuando Dios les dé oportunidad, ya sea en sus propias casas, en un estudio bíblico o en una iglesia, no se desanimen. Simple véanlas como errores que no debemos cometer. Para nuestra confesada alianza a la infalibilidad, página 64,
e inerrancia de la Biblia, así como a su autoridad suprema y absoluta como única fuente de doctrina y práctica, requiere que seamos exegetas, capaces y expositores correctos. Ahora, una razón práctica por la cual debemos conocer y aprender a reconocer en nosotros, no en otros, en nosotros falacias exegéticas, es la presencia misma de ellas en nuestras exposiciones. Nuestra exposición debe ser razonable. Su exégesis debe ser la correcta. Debemos esforzarnos por tener una justificación bíblica de nuestra interpretación de la Biblia, tanto en lo léxico, en lo gramático, en lo cultural, en lo teológico, en lo histórico, en lo geográfico y cualquier área de estudio que esté implicada en la interpretación del texto. Debemos cuidarnos de excusarnos bajo un falso manto de piedad y una supuesta guía del Espíritu. La verdadera piedad y la dependencia absoluta en el Espíritu significa, hermanos, que vamos a obedecerle y usar las mejores herramientas, usar nuestras mejores habilidades. Esfuérzate, dice Pablo. Procura con fervencia presentarte ante Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. No dijo Pablo, procura y que el Espíritu Santo te enseñe todas las cosas y no te preocupes, Timoteo. Él te va a decir, no, procura que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Hermanos, esa es una falsa piedad y una supuesta dependencia en el Espíritu no debe cubrir y esconder nuestra pereza. Nuestra idiosincrasia mexicana que tenemos de la pereza y flojera. No, hermanos. Debemos usar nuestras mejores habilidades, nuestro mayor y mejor esfuerzo a interpretar la Escritura. Si no tenemos una base razonada para cierta opinión o exposición de algún pasaje, doctrina o práctica, debemos reconocer nuestra deficiencia y no poner sobre la conciencia de nuestros oyentes una mera especulación. Hermanos, si llegamos a un texto y sigue ese texto y no logramos entenderlo, es mejor parar ahí e ir a otro texto. Es mejor que especular qué es lo que dice. Ahora, hay peligros inherentes en estudios de este tipo, pero las ganancias, hermanos, son mayores. Debemos mortificar nuestro orgullo carnal. Debemos reforzar la virtud de humildad, perseverar en nuestro llamamiento de ser mejores exégetas de la Biblia. Hermanos, debemos tener un amigo que nos quiera y nos ame lo suficiente como para decirnos, estás mal. Y debemos amar a Cristo lo suficiente y a su iglesia como para recibir esa exhortación. Mortificar nuestro orgullo. Vestirnos de humildad. Recuerdo este amigo amado que tengo en Hermosillo y me mandó su sermón. Yo ya estaba en Cotton, que le tocaba predicar el siguiente domingo. Me mandó su sermón por correo y le respondí. Y le dije, amigo, espero que estés sentado. Después me contó que cuando él estaba leyendo mi correo y estaba su esposa con él, y que su esposa vio lo que dije la primera frase y dice, ups. Ay, ay, ay. Espero que estés sentado. ¿Por qué? Bueno, porque agarré su sermón y lo deshice. Lo desbaraté. Mi padre me envía sermones. Y luego, no le respondo en el email, ¿para qué? Para que le vaya un ataque cardíaco. Ya tuvo uno. La siguiente vez que lo veo allá en Hermosillo, una vez le pregunté, papá, ¿por qué dijiste esto en tu sermón? Dime, ¿por qué lo dijiste? Y él me dice, no sé por qué lo dije, me dice. Me entró la emoción y lo dije. Sí, pero acuérdate que estás predicando. Acuérdate que eres el vocero de Dios. Y tus palabras tienen que ser fieles a la suya.
Yo tengo un amigo así. Yo tengo un amigo así que me ama lo suficiente, que me dice, Francisco, ¿qué dijiste aquí? Estás mal. Por esto y por esto y por esto y por esto otro. Tengan un amigo así. O varios. Que los ame lo suficiente como para que quieran lo mejor para ustedes. No importa que los ofenda. Que sabe que la amistad a lo mejor se va a tambalear un poquito, pero lo hace porque ama a Cristo y a su iglesia. Y ustedes aman a Cristo y a su iglesia. Y aunque les duela hasta el orgullo, aunque nos duela hasta el orgullo, vamos a reconocerlo. Es verdad. Me equivoqué aquí. Estuve mal. Por 2 años, hermanos, yo estaba convencido de la posición de que solamente debemos cantar salmos. Estudié, leí y llegué a esa conclusión. Y enseñé a la iglesia así. Quité los himnarios, puse un salterio. Invitó a unos amigos a una conferencia en Minneapolis, Minnesota. Ahí está John Piper. Era una conferencia de John Piper. Y todavía recuerdo, él y yo eran los únicos que traíamos traje. Hasta uno de los sugieres me dijo, pásale hasta acá enfrente, ¿usted va a predicar? Yo no voy a predicar, pues es una conferencia de pastores, yo me vine en traje, ¿no? Todos andaban con jeans y camiseta, y Piper y yo eran los únicos con traje y corbata. Y me senté ahí, me sentaron hasta enfrente. Yo traía mi texto griego. Había comprado el texto griego abajo en la biblioteca, en la librería de ellos, y yo lo iba a usar por primera vez. Estaba bien orgulloso del texto griego. Y hago los cantos y todo lo demás. Y luego predicó Piper en un sermón de Romanos. Yo abrí mi texto griego a Romanos y predicó exactamente lo que dijo Pablo. Exactamente. Es increíble. Nunca había oído esto. Alguien que predicara exactamente el bosquejo de Pablo con el énfasis de Pablo en el original. Este hombre hace su tarea. Me quedé sentado. ¿Y saben qué vino a mi mente? ¿Cómo puede ser que este hombre que hace este exégesis sin error que yo pueda distinguir, no soy infalible, cante estos himnos? Y pensé, tengo que volver a leer la Biblia, estudiarla de nuevo. Quizás yo estoy mal. Y volví a Cuauhtémoc y hice a un lado los libros que había usado para fortalecer mi opinión de que es únicamente los salmos, y me puse a estudiar la Biblia. Gramática, histórica y teológicamente. Y el domingo siguiente me paré frente a la iglesia. Perdón, disculpe, buenas noches. Un Chevy Plato no es de ustedes. Sí, les da permiso, por favor. Gracias. 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 Me paré frente a la iglesia y les pedí perdón. Hermanos, perdónenme, estaba mal. Por 2 años he estado mal. Vayamos a Efesios 4:16 y Colosenses 3:16 y les voy a mostrar dónde estaba mal. Y por favor, saquen los himnos de las cajas, los himnarios. Yo estaba mal, pero se necesitó la providencia de Dios que fuera a esa conferencia. Nadie me había podido convencer. Yo tenía hasta 18 siglos detrás de mí de pruebas. Nadie me iba a poder convencer. Pero estaba mal. Se requiere, hermanos, mortificar nuestro orgullo. Mortificar. No somos infalibles, no somos inerrantes. Si alguien nos corrige, nos volverá más sabios, dice Salomón. ¿Van? Sí, no solo en relación a si erramos en la interpretación, sino en relación a la vida cristiana. A mí se me hizo así como un nudo en la garganta cuando comentaste de tener alguien, una persona que nos... Yo hace unos años
le conté algo muy delicado, personal, a una persona supuestamente cristiana, porque lo consideraba un amigo, etcétera, etcétera, y esa persona me desechó. Entonces, yo voy muy con cuidado cuando quiero platicar algo muy personal. Ya no solo si es la interpretación de la palabra, sino si es algo personal que quiero confiar a alguien para que me exhorte, porque de hecho, si voy y se lo cuento, es porque me di cuenta que hubo un error. ¿Sí? Y entonces sí sentí así ese... Gracias, hermano, por ese consejo. Es un excelente consejo. Estaba platicando con alguien ayer. Tenemos que escoger bien, que sea un cristiano maduro, porque hay cristianos inmaduros que lo van y lo chismean, y hay personas que ni siquiera son cristianos. Entonces tenemos que escoger bien. Escuchemos ese consejo, sobre todo cuando es consejería, cuando son pecados personales, cuando son asuntos de la iglesia. Una de las razones por las cuales yo estaba algo renuente a que se grabaran estas pláticas es porque digo cosas que yo asumo un nivel de confianza en este grupo. Yo asumo una madurez espiritual, yo asumo que habrá cosas delicadas que no van a salir de esas puertas. Por eso muchas veces soy renuente a ser grabado. No porque tenga miedo de lo que digo, pero porque gente externa a ello, sin conocimiento del contexto, puede malinterpretar. Y digo cosas que son delicadas. Si notan en mis ejemplos, no uso nombres, porque son ejemplos de la vida real. No tengo problema con decirlo de mi padre, porque es mi padre y no hay problema. Pero en los otros ejemplos de personas, no digo nombres, porque son personas reales, que serían heridas. Entonces tengamos cuidado de seguir el consejo del hermano. Discernamos bien a quién le concedemos tal confianza. Amor por Cristo y amor por la iglesia debe ser nuestra guía. Ahora vayamos a estas falacias. Las falacias más comunes que afligen nuestra exposición se pueden catalogar en 5 clases. Falacias en el estudio de palabras, falacias en el estudio de la gramática, falacias en nuestra aplicación de lógica y falacias en nuestras presuposiciones, así como falacias en nuestra comprensión de la historia. Ahora, no vamos a considerar todo tipo o clase de falacia posible. Requeriría mucho mayor tiempo del que disponemos. Eso lo dije cuando tenía 21 horas en el módulo en Colombia, y aquí tenemos 15 y se acaba rápidamente, ya pasamos la mitad de la semana. Escogí las falacias que más comúnmente se presentan en exposiciones bíblicas. Entre paréntesis, noten, hay algunas falacias que ocurren solo en el exégesis de los lenguajes originales. Entonces no puse ni siquiera esos. Yo estaba dando un módulo a personas que empezaban su estudio de seminario, no habían tenido oportunidad de estudiar los idiomas originales. Las que escogí son las que yo noté que cometo con mayor frecuencia. Entonces pensé, no soy de otro planeta, lo más probable es que estas serán las más comunes. Falacias en el estudio de palabras o semántica. La primera es el mal uso de etimología. Esta falacia ocurre cuando el expositor piensa que cada palabra actualmente tiene un significado implícito por su forma o componentes. Es una falacia que usa mal la etimología, la raíz o raíces de las palabras. Un ejemplo sería la palabra apóstol. El original apóstolos está relacionado con el verbo enviar, apostelo, y que muchas veces se usa mal al decir que un apóstol es alguien que es enviado, cuando el significado en el Nuevo Testamento es más bien mensajero. Cierto, un mensajero usualmente es enviado, pero el énfasis en el Nuevo Testamento es sobre el mensaje, no sobre la acción de enviar. Un apóstol es un representante especial, no simplemente alguien enviado. Algunos de ustedes han estudiado y saben que en el arameo detrás de apóstol es el shiliach. El shiliach. Y el shiliach
era una persona no solamente enviada, era una persona con representación oficial de la persona que lo envió. Alguien enviado puede o no tener representación oficial, pero el Shiliach tiene representación oficial. Tenemos un notario aquí. El ejemplo que siempre uso para ilustrar esto es esta cosa que tenemos en México de esta carta poder. Corríjame si estoy mal, porque siempre he usado esta ilustración. En una carta poder, nosotros podemos darle a cierta persona, ponemos su nombre, ponemos la fecha y ponemos el asunto por el cual le damos poder de actuar en nuestro nombre. Y delante de alguna autoridad o por algún asunto oficial, esa persona es como si fuéramos nosotros. Él actúa a nombre de nosotros, ¿es correcto? A nombre y representación. A nombre y representación. El Shiliach era eso. El apóstol era eso. Por eso Cristo dice a sus apóstoles, y exclusivamente a sus apóstoles, el que le recibe a ustedes, me recibe a mí. El que me recibe a mí, recibe al que me envía. Ese era un Shiliach. Ese era un Shiliach, un apóstol. Es el arameo detrás de la palabra griega apóstol. No se aplica a todos los cristianos. No se aplica a todos los cristianos, por supuesto. Otra palabra mal interpretada es la palabra traducida unigénito. En el original, monógenes, supuestamente la unión de mono y genao. Y se interpreta usualmente el único nacido o único hijo. Ahora, cuando la palabra monógenes también puede ser el resultado de mono plus genos, que significa único en su clase, o simplemente único en términos de ser especial. Esta interpretación parece acordar mejor con los ejemplos del Nuevo Testamento, porque en Hebreos 11:17, Isaac es llamado el monógenes de Abraham. Ahora, ¿era Isaac monógenes? ¿Era Isaac el unigénito de Abraham? No, de hecho tenía un hermano mayor que se llamaba Ismael. Pero Isaac era único, porque era el de la promesa. Tenía un lugar especial que Ismael no tenía. La etimología de la palabra o de sus componentes puede que suceda que verifique el significado de esa palabra en algún contexto determinado, pero apelar a la etimología no es más que una sugerencia educada, algunas veces dicha con gran aire de conocimiento. El significado de la palabra, como aprendimos ayer, no está atado a su etimología y debe ser descubierto inductivamente por todo el rango semántico, todos los significados posibles que tiene y por el contexto donde la palabra es usada. Realmente es el contexto el que le da significado a la palabra, no la etimología. La etimología da luz, pero no es toda la luz. Ahora quiero hacer un pequeño paréntesis, hermanos. En este contexto aquí, académico, uso griego, uso hebreo, digo esto de para ahí, para acá, de léxica y todo lo demás, es apropiado en este contexto. No es apropiado en la predicación. No es apropiado en una clase dominical. No lo hagan. Es que el griego dice esto. El griego dice esto. ¿Y qué? Oye, ¿quién es ese griego? Ah, mi vecino es griego. Yo conozco un griego. No, hermanos. Si usted sabe qué dice el griego, qué bueno. Significa que hizo su tarea. Pero los hermanos allí, la hermana allí, los niños allí, no tienen la menor idea qué quieres decir con que eso dice el griego. No, no te traigas el griego y el hebreo al púlpito. No, déjalo en el escritorio. Esa es tarea del escritorio nomás. Tampoco, Juan Calvino dice esto, John Piper dice esto. No, Dios dice esto, Jesús dice esto, Pedro dice esto. Esa es autoridad. ¿Entienden, hermanos? Porque hay una falsa aire académico. Porque el griego dice esto y el hebreo dice esto. Dejémoslo en el escritorio madre. Exacto, es como decir autoridad es exousia, ¿no? Exousia, sí. Y si se dijera a Cintia, pues es lo mismo, o sea, la persona que le está Qué buen ejemplo, ¿no? ¿Eh? Sí.
Qué buen ejemplo, ¿no? Podemos hasta equivocarnos, ¿no? Sí. Yo una vez me equivoqué. Qué vergüenza me dio después. Ya, ahorita no me acuerdo del término, pero alguien me preguntó sobre el Redentor, el que podía redimir en Israel. ¿Alguien se recuerda cuál es? Creo que es Goel. El Goel. El Goel, gracias. Me equivoqué. Y en lugar de decir Goel, dije Roel. Entonces, Roel. Me equivoqué. Pero, ¿creen ustedes que alguien me corrigió ahí en Cotelo? Nadie me corrigió porque nadie sabe hebreo. El hermano Arturo, que haya estudiado hebreo conmigo, después me dijo, hermano, se equivocó. Y le dije, sí, perdónenme, me equivoqué. Es Goel, no es Roel. El otro día estaba leyendo un libro, no me recuerdo, algo acerca de, un poquito acerca de la mente, y decían que el cerebro es holístico. Bueno, pues, Y ya casi entonces llego con mi esposa y le digo, es que miren, la naturaleza holística del hombre, y me dice, ¿qué es holístico? Le digo, no sé, pero lo voy a investigar. Y me dice, entonces, ¿para qué lo dices? Es verdad, ¿no? A mí me da mucha pena. Aunque tengo solamente 2 personas que llegaron a la universidad en mi congregación, la gran mayoría solamente terminó primaria. Tengo una persona que está haciendo maestría en agricultura, que ya hizo maestría en agricultura, probablemente va a hacer un doctorado. Tengo otra persona que es contadora en la compañía de leche más grande que hay en Latinoamérica. Y a veces digo cosas que sé que es la rama de estas 2 personas. Antes de decirlas les pregunto, oye, ¿esto es esto? Y me dicen, a veces me dicen, sí es eso. Ok, está bien. Y a veces me dicen, no es eso, no significa eso. Ay, bueno, qué bueno. Tenemos que tener cuidado, ¿no? Segunda falacia que cometemos a menudo: anacronismo en semántica. Anacronismo es otra palabra de 8 cilindros. Esta falacia ocurre cuando le damos un significado de un tiempo, usualmente el contemporáneo, a una palabra de otro tiempo. Esto es de gran error hacerlo en nuestro propio idioma, pero ocurre también en los idiomas originales de la Escritura, usualmente usando léxicos o diccionarios donde vemos un significado, pero pasamos por alto información que nos dice que tal significado está limitado a un rango de tiempo fuera de la ocasión bíblica. Por ejemplo, muchos expositores hacen gran énfasis que la palabra traducida poder es dunamis y que nuestra palabra dinamita proviene de tal término. Pero nuestra palabra dinamita es un término moderno que no tiene que ver con el uso de la palabra poder en la Escritura. Yo dije esto por primera vez en una conferencia de pastores, y entre esos pastores había el autor de un comentario a los Romanos, y alguien me lo regaló ese mismo día, y abrí su comentario a Romanos 1:16 y decía exactamente eso. Poder de Dios, nuestra palabra, la palabra poder aquí es dunamis, dinamita, la dinamita de Dios. La dinamita explota, es incontrolable. ¿No creen ustedes que Pablo tenía la mente dinamita cuando escribió? Claro que no, claro que no. Es el uso anacronístico, fuera de tiempo. Los dunamis, no dinamita. Sí, nomás que la upsilon, usualmente nosotros decimos dinamis, pero es upsilon con U. Dunamis. Es como ginecólogo, realmente es ginecólogo, porque es con la upsilon, pero estamos acostumbrados a ginecólogo, porque la upsilon parece Y. Entonces, esa es la razón. Bueno, solamente ese ejemplo. Ahora, gracias a Dios, tenemos buenos léxicos. Hay un léxico increíblemente bueno que no tiene el hermano Julio aquí a la venta, pero lo puede pedir, es el de Tugi. Y es excelente, porque los léxicos más viejos hacían mucho énfasis en el griego clásico, pero el griego del Nuevo Testamento no es el griego clásico, es después del griego clásico, es el griego koiné, común de la gente, y muchos significados que la palabra tenía en el griego clásico ya no existen para cuando está el tiempo de los apóstoles. Pero este de Tugi es excelente porque usa el griego koiné. Entonces tengan cuidado también en los léxicos que usan, que estén al día. Hay léxicos que son muy baratos y hasta gratis porque son muy antiguos, no están al día.
de descubrimientos lexicográficos. Tercera falacia. Apelar a un significado desconocido o poco probable. Esta falacia ocurre cuando el intérprete realmente va en búsqueda de un significado que avale su preconcebida interpretación. Y si lo busca suficiente, es muy posible que encuentre tal significado, y en algunos casos simplemente lo inventa o interpreta lugares o referencias oscuras para verificar tal significado. Por ejemplo, aunque la palabra ley en Pablo tiene su rango muy limitado de significados reconocidos, algunos intérpretes dicen que en 1 Corintios 14, 34 y 35, ley, nomos, debe significar interpretación rabínica, y que Pablo está meramente citando, pero no concordando tal interpretación. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callan en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley, es decir, la interpretación rabínica, lo dice. Ahora, esos intérpretes nos dicen que Pablo meramente cita a algún rabino machista y que luego lo refuta en versículos 36 al 40. Leeríamos todo el pasaje así. Algunos dicen: vuestras mujeres callan en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley, la tradición rabínica lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos por qué es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Pero yo les digo, ¿acaso ha salido de vosotros, hombres, el pronombre es masculino, la palabra de Dios, o solo a vosotros, hombres, el pronombre es masculino, ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procuren profetizar y no impidan el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Noten las palabras ahí que puse entre corchetes. Son las palabras que tus intérpretes tienen que suplir para que su interpretación de nomos sea válida. Pero nomos no significa interpretación rabínica o enseñanza rabínica. No significa eso. Ahora, aparte de requerir muchas especulaciones, el uso de la palabra ley por Pablo es ampliamente atestado en todas sus cartas. Para Pablo, ley, nomos, o en su mente Torah, es simplemente la Biblia, la Escritura. Muchas veces en los 10 mandamientos. Muchas veces es un principio que puede encontrar en su carne, la ley del pecado en mi carne. Muchas veces es el Pentateuco, porque así era conocido el Pentateuco, la ley, el Torah. Tengamos cuidado de inventar significados, o de aplicar un significado muy oscuro. Cuarta falacia: apelar descuidadamente a trasfondos. Muy de cerca a la falacia anterior, en este caso, intérpretes apelan descuidadamente a ciertos trasfondos que convenientemente sostienen su interpretación favorita. Por ejemplo, en Juan 3, la frase naciere de agua y del espíritu ha sido interpretada como refiriéndose al nacimiento natural de agua, ya sea el líquido amniótico o el semen del Padre, y al nacimiento espiritual del espíritu. Sin embargo, el hecho que la frase comparte una sola proposición gramatical, ex, ahí, sostiene mejor la interpretación que se está refiriendo a un solo nacimiento. Versículos 3, 5, 6b y 7 siendo paralelos, y la frase del agua y del Espíritu significando la obra del Espíritu Santo, similar de Ezequiel 36, versículos 25 y 27. Esparciré sobre ustedes agua limpia, y serán limpiados de todas sus inmundicias, y de todos sus ídolos les limpiaré. Les daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne, y pondré dentro de ustedes mi espíritu, y haré que anden en mis estatutos, y guarden mis preceptos, y los pongan por obra. Pero la interpretación de que el agua se refiere al nacimiento natural tiene muchos adeptos, porque se supone que agua tiene ese simbolismo en ciertos trasfondos culturales que incluyen el judío. Entonces alguien puede apelar: agua entre los judíos era el líquido amniótico o aún inclusive el semen del Padre. Y Cristo está hablando de nacer naturalmente primero y luego nacer del Espíritu. Tenéis que nacer del agua y del Espíritu. El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Pero está diciendo eso Jesús. ¿Creen ustedes que Nicodemo no sabía eso? Cristo luego le redarguye: eres maestro en Israel y no sabes estas cosas. Nicodemo debía haber recordado a Ezequiel. Y el hecho de que la frase está
sostenida por una sola preposición indica que no está hablando de dos cosas, pero de una. Una explicando a la otra, como en Ezequiel. ¿Cómo es que Dios, con agua limpia, nos limpia de toda nuestra inmundicia? Obviamente, mera agua, líquido amniótico o semen no nos puede limpiar de nuestra inmundicia. Es el Espíritu Santo regenerándonos. Es la promesa del nuevo pacto. Por eso, esta interpretación histórica que vimos la hora anterior es muy importante. El trasfondo es muy importante. Que el trasfondo de nuestra interpretación no sea el nuestro, sino sea el del autor, el de ellos en la Biblia. Quinta falacia: asumir falsamente significados técnicos. Esta falacia es cuando un intérprete asume falsamente que una palabra siempre, o casi siempre, tiene cierto significado técnico. Un significado que usualmente se deriva de evidencia parcial o de la teología sistemática del intérprete. Por ejemplo, aunque santificación se refiere al proceso por el cual el creyente es progresivamente purificado, sería incorrecto deducir tal significado técnico de la palabra cuando otras referencias nos muestran que santificación también puede referirse a la separación inicial que Dios hace de las personas para sí mismos, como en 1 Corintios 1:2. Por eso los teólogos entienden que santificación es santificación inicial. Dios nos separa para sí mismo y del mundo. Es progresiva. El Espíritu Santo nos va renovando nuestro entendimiento, conformándonos a la imagen de Cristo. Y es final, cuando Cristo vuelva y quita todo pecado e inmundicia de nosotros. Santificación no puede ser interpretada con un significado técnico que siempre signifique eso. No, depende del contexto. Es progresivo, es toda la vida, ¿no? Es toda la vida en muchos contextos, como en Romanos 7. Pero algunas veces es inicial, como en 1 Corintios 1. Y algunas veces es final, como en Efesios 6. Entonces, depende del contexto. Análisis problemáticos de sinónimos y componentes. La sexta falacia. La falacia aquí radica en que pensamos de sinónimos como palabras equivalentes, cuando en lingüística no es así. Sinónimos no son palabras idénticas entre sí, pues dejarían de ser sinónimos y vendrían a ser meras equivalencias verbales. Mientras la evidencia lo permita, podemos ver cierta equivalencia en significado. Lo que nos va a ayudar a determinar que tal sinónimo un término es el contexto. Por ejemplo, en Filipenses 4:6. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción y gracias. Las palabras peticiones, oración y ruego pudieran considerarse sinónimos en ciertos contextos, pero aquí es evidente que se refiere a conceptos diferentes. Y si estudiamos el significado de esas tres palabras, podemos notar que Pablo está usando palabras que parecen sinónimos, pero no lo son. Una es diferente de las otras dos, y así entre ellas, dependiendo del énfasis de la petición. Algunas son peticiones generales, otras son peticiones específicas. Pablo no está simplemente amontonando sinónimos, aunque él lo puede hacer. Tenemos que tener cuidado de que simplemente serían sinónimos. Mucho debate existe entre la conversación de Jesús y Pedro en Juan 21, 15 al 17, y si hay matices diferentes entre el uso de agapao y fileo. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas, agapas, más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo, filo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas con agapas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. De vuelta, filo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ya no usa agapas, ahora usa fileis, de la misma raíz que Pedro ha estado contestando. Y le dijo: Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Usando filo de nuevo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Ahora, no vamos a resolver este debate aquí mismo y ahora, pero solamente consideren esto, que puede ser que sea un caso de sinónimos usados por variación y no por diferencia de conceptos.
El hecho es que agapao no tiene el significado técnico de amor cristiano o amor divino, como muchos intérpretes les gusta decir. ¿Cómo pensaríamos entonces de ocurrencias de agapao donde amor cristiano o amor divino no concuerdan? Por ejemplo, Mateo 6:24, Lucas 11:43, todas esas referencias. Y en la Septuaginta, 2 de Samuel 13:15, donde Amón dice que ama a su media hermana, Tamar. Y le usa agapao. ¿Era su amor cristiano y puro y perfecto? ¿Divino? No, era un amor más bien erótico, ¿no? Agapao no tiene el significado técnico que muchos intérpretes le quieren poner. Este es amor cristiano. No es cierto. Depende del contexto si es amor cristiano o no. En este caso, Juan 21:15 al 17, es interesante que todos ponen tanto énfasis en la diferencia de agapao o fileo, pero muy pocos parecen notar que las frases obviamente son sinónimas. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Las tres son sinónimas. No está refiriéndose a diferentes ganados o diferentes rebaños. Cristo le está diciendo lo mismo con diferentes palabras. Ahora, el peligro de caer en esta falacia radica en insistir en diferencias semánticas sin mayor razón, que aunque sinónimos, nos parece que deben haber variación. Debemos tomar en cuenta todo el rango de significados que las palabras sinónimas comparten. Sinónimos son así. Lo voy a poner en español. Agapao, fileo. En esta área significan lo mismo, pero en otros contextos pueden significar cosas diferentes. Variaciones de lo que nosotros en español entendemos simplemente por amor. A veces decimos querer, a veces decimos desear, con un deseo más bien sensual. En esta única área son sinónimas. Ahora, ¿qué sucede si en Juan 21 este es el uso? No hay diferencia. Cristo está diciéndole lo mismo que Pedro le está respondiendo y viceversa. Me parece que es así particularmente porque las otras tres frases son sinónimas. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Séptima,